En este momento, como ustedes lo están viendo en sus pantallas, se inicia la grabación. Les comentaba también que va a haber ocasiones en que Abraham y yo demos un mismo tema. Esto pudieran ustedes creer que es repetitivo, pero yo sé por experiencia lo que les digo. Les damos un enfoque muy diferente. Abraham es un anatomista. Yo soy alumno de Abraham. Yo fui alumno de la maestría de Abraham. Iba a hacer el doctorado, pero por ciertas circunstancias ya no voy a hacer el doctorado. Ya se las iré platicando. Sin embargo, sigo haciendo trabajos de investigación con el maestro, ¿sí? Entonces, tenemos enfoques muy diferentes. Abraham es un anatomista descriptivo. O sea, él es muy de describir la anatomía. Y sí les puedo decir que aunque soy alumno de él y todo, Abraham es un tratado de anatomía con patas. Es impresionante lo que sabe el maestro, la cantidad de información que maneja. Entonces vamos, ha habido semestres que me deja dar a mí toda la teoría y le digo, maestro, son unos zapatotes muy grandes de rellenar, ¿no? Y le da risa. Y yo soy un anatomista más que va hacia lo que es la parte funcional, explicar la parte funcional, la parte biomecánica, la parte ecomorfológica, temas que a Abraham no le gustan mucho, se le hacen de repente demasiado ambiguos, ¿no? Entonces, pero a mí sí me gustan bastante y de hecho es lo moderno en la anatomía. Por ejemplo, todos recordamos a las hienas, todos hemos visto una hiena. ¿Qué característica de la hiena les llama la atención? Dice por aquí Noé, los dientes. Muy bien. Voy a abrir Su pelaje. el pelaje. ¿No hay algo que les llame la atención de la figura de la hiena? Está bien, los dientes, el pelaje, perfecto. ¿Han visto que las hienas, los cuartos traseros están como agachaditos? O sea, como que tienen más chaparra las patas traseras que las patas delanteras. Exactamente, Gustavo, están como jorobadas, ¿no? O sea, además de que caminan así, están los cuartos traseros, o sea, las patas traseras, se encuentran como agachadas, como bajas. Son como más cortas que las patas delanteras, cuando deberían tener más o menos el mismo tamaño. En un perro tienen el mismo tamaño, ¿no? Bueno, eso que pudiéramos pensar que pasa, o sea, quién sabe qué suceda, qué esté sucediendo ahí con las hienas. Bueno, esos cuartos traseros más cortos les sirven para jalar y desgarrar más eficientemente. Ustedes pónganse a jugar, aquellos que tengan perro, pónganse a jugar con su perro y uno de estos lazos gruesos que venden en Petco o en Mascota, o un trapo, o su toalla del perro, ¿no? O sus cobijas. Pónganse a jalar con el perro y van a ver que el perro toma una posición que se agacha para poder jalar. Para evitar eso, las hienas ya tienen las patas, fueron evolucionando hasta tener las patas de esa manera. Pero no es porque las hienas se pongan a jugar con uno, sino porque de esa manera las hienas, de manera más eficiente, tienden a desgarrar la carne de los cadáveres que se alimentan. ¿Sí? Entonces, esta es una pequeña muestra de hacia dónde voy yo en la anatomía, qué es el tipo de ejemplos que en lo particular yo les doy. Por eso va a haber temas donde tanto Abraham como yo estemos dando dando la clase, ¿sí? Dando el tema, porque no sé, esqueleto, pero yo les voy a dar la parte más funcional y Abraham va a dar la parte más descriptiva, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes van a decir, ah, ya sé por qué las hienas están así, o por qué tal bicho tiene tal característica, ¿sí? Y esto les va a permitir descubrir y elucubrar cosas que son interesantes. Ejemplo, alguna vez estaba yo viendo un video
de unos cangrejos que saltan de roca a roca para evitar a una morena que come cangrejos. Fue muy chistoso porque en cuanto vi el video empecé a pensar, dije, bueno, si esa morena come cangrejos debe tener los dientes muy fuertes, cosa que ya muy bien dijeron ahorita de los dientes de las hienas. Los dientes de las hienas no son tan puntiagudos, por ejemplo, como los de un león, porque tienden a masticar huesos, entonces tienden a tener un diente más fuerte. Cuando veo el video y veo cuando la morena sale a capturar uno de los cangrejos y lo agarra y veo la dentición, ni un solo colmillo puntiagudo. Todos los colmillos eran romos y muy gruesos en la base. Ese tipo de cosas van a poder ustedes elucubrar, ¿sí? O van a poder ver ese tipo de... ¿De aquí alguien va a ser paleontólogo, por ejemplo? ¿Nadie? Los paleontólogos tienen que usar mano de esas cosas porque el bicho en cuestión ya no está vivo. Entonces tienen que imaginar cosas. Y vamos a ver que los paleontólogos, qué bárbaros, han imaginado y bien muchas de las cosas. Vamos a encontrar cosas sorprendentes. Entonces, ese es más o menos un poquito el sentido en el que yo doy la clase. Me gusta más la biomecánica, me gusta más la ecomorfología. ¿Qué es la ecomorfología? El animal modela su entorno y a la vez el entorno modela al animal, evolutivamente hablando y ecológicamente hablando. ¿Sí? Por ejemplo, los peces estos que viven en zonas arrecifales y de zona, o sea, zonas tanto de arrecife de coral como arrecife rocoso, las damiselas. Son unos peces que cuando son chiquitos tienen unos colores fabulosos. Ya cuando crecen se vuelven espantosos, ¿no? O sea, por el color. Son herbívoras, entonces comen algas y comen algas que generalmente se incrustan en la roca, entonces defienden un territorio que tiene algas ahí. Hubo alguien que dijo, oye, ¿y estas comen indiscriminadamente todas las algas o solo algunas? Entonces hicieron un estudio ecomorfológico, estudiaron los dientes de las damiselas y estudiaron las frondas de algas. Entonces después una roca que tenía su tapetito de algas y que era visitada por las damiselas, le pusieron una tela de alambre para evitar que las damiselas se acercaran a comer. Y entonces muestrearon las algas. ¿Qué creen que encontraron? Encontraron que sí son selectivas a las algas, es decir, no se comían todas. El tipo de dentición que tenían les permitían solo comerse algunas especies de alguna forma específica de talo, y era lo que comían. Entonces eran perfectamente selectivas con el tipo de algas que comían. No comían todas las algas a diestra y siniestra. Eso es un estudio ecomorfológico. Entonces ellas están modelando el ambiente y a su vez el ambiente está evolutivo, a través de la evolución, está modelándolas a ellas. Ese es el tipo de anatomía que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces vamos pues ya somos 19 aquí, lo cual me da bastante gusto. ¿Sí? Déjenme ver nada más una vez más en el chat que hay. Ya. Perfecto. Bien. Voy a compartir mi pantalla, voy a poner la presentación. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Ya la ven todos? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias, chicos. Bien. Bueno, pues ahí están los nombres de sus profesores. Es el doctor Abraham Kovelkovsky Díaz y su servidor David Salinas Torres. ¿Sí? Vamos a... estos son los datos del doctor Abraham para aquellos que quieran comunicarse con él. Evidentemente, bueno, yo no sé si ahorita ya Abraham está yendo, creo que no, creo que no está yendo a la UAM. Pero estos son los datos del maestro Abraham, ¿sí? Su correo, akd@shannon.uam.mx,
y el teléfono de su laboratorio. Cuando estábamos en clases presenciales, yo siempre les recomendaba, háblenle al laboratorio, porque el correo del maestro es completamente tecnológico y nunca lo ve. Lo ve muy contadas ocasiones. Cuando él necesita usarlo, lo ve. Entonces, y se los digo porque yo fui su alumno de maestría. Muchas veces, pues yo consulto mi correo diario y varias veces al día y lo tengo pegado al teléfono celular. Entonces, me llega un correo y yo lo veo inmediatamente en el teléfono celular. Y hay veces que si no tengo que hacer algo más elaborado, contesto de ahí, ¿no? Pero el maestro no lo ve, no lo ve. Entonces, había veces que yo le mandaba un avance de mi tesis de maestría y de repente me lo llegaban a encontrar en la facultad y, oye, ¿cómo vas con lo de la tesis? ¿Cómo va esto? Pues ya le mandé un avance, maestro. ¿Ah, sí? Ah, es que no ha abierto mi correo, ¿no? Habían pasado ya 15 días, entonces para que se den una idea de qué tan poco frecuentemente ve el correo del maestro Abraham, ¿sí? Entonces, pues decía, llámenle. Ahorita, bueno, la mejor opción va a ser que me comuniquen a mí algo que quieran decirle a él y ya yo le digo, oiga, maestro, le van a mandar un correo, todo eso y ya se lo comunican a él o yo se lo digo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de su servidor, este es mi correo, pero no va a ser el correo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque bueno, me regreso con el maestro a platicarles un poquito de él y luego les platico de mí y van a ver por qué no va a ser el correo que vamos a utilizar. Ahorita les anoto en el chat el correo que vamos a utilizar nosotros. Miren, el doctor Abraham es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias, aunque él es el fundador de la materia de anatomía animal. En 1973 fundó la materia de anatomía animal junto con el doctor Andrés Reséndez. Ambos dibujan extraordinariamente bien. Yo siempre le he dicho de broma al maestro que él nació con el bisturí en una mano y el lápiz en la otra. Yo no dibujo tan bien, de hecho, también hago mucho la broma de que al maestro le enseñó a dibujar Rembrandt y a mí me enseñó a dibujar Joan Miró o alguno de esos de arte abstracto, ¿no? Porque mis dibujos son horribles y bastante abstractos. Y el maestro hace los dibujos que cuando la materia era obligatoria, llegaban otros profesores y luego difícilmente querían borrar los dibujos de Abraham, porque eran dibujos muy bien hechos, fabulosos, la verdad. ¿Sí? Él, sin embargo, es personal de tiempo completo en el laboratorio de peces en la UAM Iztapalapa. Entonces, pues allá, digamos, es su sede del maestro. En el caso de su servidor, yo, pues como ustedes están viendo, trabajo en el aula de cómputo y microscopía del posgrado en ciencias biológicas. Y además, yo tengo 2 plazas, digámoslo así, en la facultad. Soy profesor de asignatura de la materia de anatomía y soy técnico académico del aula de cómputo. Entonces, yo donde estoy de tiempo completo es en el aula de cómputo. Yo dependo de la División Académica de Investigación y Posgrado, la DAIP, ¿sí? Y ahí, pues como académico, como profesor de asignatura, pues doy la clase. Pero como técnico académico, me dedico no solo a las cuestiones de cómputo y microscopía aplicadas a biología, sino también, ahora, microscopía electrónica no, microscopía óptica, ¿sí? Y de disección. Y además, como apoyo a la DAIP, yo soy quien tramita los permisos de colecta de los profesores del Departamento de Biología de la facultad. Entonces, tengo también labores administrativas. Entonces, usualmente usábamos este correo, pero ahorita con los permisos de colecta y con otras labores administrativas que llevo, ya se volvió insuficiente. Tan es así que, por ejemplo, para otras cosas, porque además llevo los permisos de colecta, llevo los informes de CONACYT de los estudiantes de posgrado. Es decir, yo los recibo y los turno al coordinador de
del posgrado en Ciencias Biológicas para que los firme y puedan los muchachos hacer subir su información. Llevo las actividades académicas complementarias. Los muchachos de doctorado ya no llevan materias. La materia que llevan se llama actividad académica complementaria. Entonces, todo eso ha vuelto mi correo de la facultad insuficiente, de tal manera que tuve que echar mano de mi correo personal para cuestiones de posgrado. Y en este correo de la facultad llevo las cuestiones de permisos de colecta y comunicados de la dirección y del consejo técnico y todo eso. Entonces, se ha vuelto insuficiente. Entonces, el correo, lo voy a anotar en el chat, el correo que vamos a utilizar es este. ¿Sí? anatomía.animal.ciencias@gmail.com. Ese va a ser el correo que vamos a utilizar. Difícilmente, si me escriben a mi correo, ya sea a mi correo personal o a difícilmente los voy a atender, chicos. ¿Por qué? Porque, como les digo, recibo una cantidad de correos. También llevo lo del tutorial 0 de los chicos de posgrado. Entonces son tantas cosas que muchas veces si me escriben estos correos, corren el riesgo que se traspapele, si así lo podemos llamar, su correo y ya no lo vea, ¿no? De repente diga, ay, a ver, ya lo veo, pero lo veo días después porque le doy prioridad a las otras cosas, ¿no? Igual, chicos de posgrado que me escriben de ciencias, los mando al cuerno, ¿no? Les digo, ¿sabes qué? Escríbeme al otro, al personal, porque es donde veo las cosas de ustedes, ¿no? Porque también se pierde mucho. Entonces, la ventaja es que ya tengo dado de alta este correo en el teléfono, entonces, si me escriben este correo, me va a sonar el teléfono y voy a ver yo, es de anatomía, es de los chicos de anatomía. ¿Sí todos ven el correo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues anótenlo por favor, porque ese va a ser nuestra vía de comunicación y va a ser también el correo a donde van a mandar sus bauplanes, que es el equivalente al examen parcial, ¿sí? No va a haber no va a haber exámenes finales. ¿Por qué? Porque pues yo esperaría que en los bauplanes salieran bien todos, ¿no? Entonces, por algo no va a haber exámenes ni parciales, ni final primera vuelta, ni final segunda vuelta, aunque vamos a ver cómo vamos a operar ahí. Bueno, entonces ahí está puesto el correo que vamos a utilizar. Y ahí está el teléfono. Los otros teléfonos ya los tienen, los otros dos teléfonos, mi teléfono celular personal, que es de donde les escribo y que dice Dave Salinas Torres, algo así. Ese es mi teléfono celular personal. Y el otro, que es el que utilizo porque también, como si no fueran suficientes mis actividades, también soy el fundador y el creador y el administrador de un grupo de motociclistas de la universidad, no solo de la facultad. Entonces, hacemos salidas, si hay alguna emergencia, tenemos nuestro canal de comunicación vía WhatsApp y todo. Entonces, por eso es que tengo el otro teléfono, ¿no? Para atender las cosas de los motociclistas sin que interfiera con mi número personal. Entonces, allá donde quieran, y ahí utilizo el sobrenombre que me dieron en el motoclub del cual estoy a punto de salir, que es Jonathan Flint, ¿sí? Que es el nombre del capitán que oculta el tesoro en la Isla del Tesoro. En el libro La Isla del Tesoro me gustó la personalidad que describen de Jonathan Flint y por eso lo adopté como sobrenombre de motociclista, ¿no? Entonces, por eso van a ver de repente mensajes de un tal Flint y de repente mensajes míos, ¿no? Ambos soy yo, nada más que uno que es con el nombre de motociclista. Ya también los motociclistas de ciencias me conocen como Flint, ¿sí? Bueno, entonces, los teléfonos celulares ya los tienen.
Vamos a continuar. Ay, no quiere avanzar esto. Vamos a ver por qué. Ah, no. ¿Qué onda? Puntero láser, no pluma. Eso. Con razón no quería avanzar. Bueno. Yo creo que ustedes estaban esperando esto, ¿no? Los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación en la materia son 3 entregas parciales de Bauplanes. Yo les voy a avisar en qué momento se entrega un Bauplan, ¿sí? Los cuales van a tener un valor del 60%. ¿Cómo se llama? El restante porcentaje para completar su calificación va a ser las tareas y control de lecturas de los artículos. Vamos a leer una serie de artículos que he ido buscando y he ido seleccionando, ¿no? Ahí abajo tenemos un magnífico Tyrannosaurus Rex, como se vería si hubiera estado vivo y si quitáramos la piel y viéramos la musculatura, ¿no? Entonces, tareas y control de lecturas de los artículos. Generalmente les digo, yo les entrego el artículo. Los artículos, cómo vamos a funcionar. Los Bauplanes yo les aviso en qué momento se entregan. En el caso de los artículos, yo les doy, digamos, el artículo se los doy el próximo martes. Y tenemos 8 días para leerlo y tenemos 15 días para entregar el control de lecturas. Es decir, si yo se los entrego el próximo martes el artículo, el siguiente martes, o sea, los 8 días, lo vamos a revisar en clase. Ahí me gustaría que participaran todos, porque vean que la participación en clase también ahí está. ¿Sí? Entonces, y tiene un valor del 5%. Esto de los artículos tiene un valor del 20%. Vamos a ver, este porcentaje lo tengo en duda, lo tengo que discutir bien con Abraham. Si va a haber un seminario de los artículos, es decir, si va a haber algún equipo o alguna persona que quiera exponer los artículos, y entonces esto va a tener un valor del 15%. Si no, este valor del 15% se va a agregar a las tareas de control de lecturas y un 10% y el 5% restante a la participación en clases, si es que no se hace el seminario, ¿sí? Sería en equipo, entonces, por eso yo entiendo que si trabajar en equipo de manera presencial es difícil, trabajar en equipo de manera virtual es mucho más complicado, entonces por eso está en veremos. Entonces sí les advierto, si comentamos Abraham y yo, si no le parece muy bien a Abraham, entonces esta parte se borra, se quita los seminarios de los artículos, y entonces 10% pasan a las tareas y control de lecturas, de tal manera que ya va a tener un valor del 30%, y 5% a la participación en clase, de tal manera que va a tener un valor del 10%. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, sí. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, pues, qué bueno que queda claro. Sí les digo esa parte del seminario, porque sí es muy complicado. Entonces, yo lo veo con mi sobrino, mi sobrino está en secundaria. Mis hijos ya están en facultad y ellos sí también trabajan en equipo y también es una soberana monserga de repente, ¿no? Aunque bueno, no son biólogos, uno es ya casi es ingeniero en computación y el otro está en los primeros semestres de psicología, entonces olvídense, ¿no? La manera como se va a entregar, que esto sí es bien importante, la manera como se va a entregar el control de lecturas, tomen una captura de pantalla si gustan, es de esta manera, ¿sí? Van a poner los escudos de la facultad y de la universidad. Tarea 4, control de lectura 5, el nombre del artículo, The Evolution of Tendon Morphology and Material Properties. Y ahí va a ser, el control de lectura va a ser de una sola página, ¿sí? También para que no metan mucha paja ni me metan ahí partes del artículo ni nada. Una sola página. Lo que ustedes entendieron, la importancia que ustedes le dan a ese artículo,
Y ahora, ¿por qué por qué esto se va a entregar 15 días, 8 días después de que se revisó y 15 días después de que se entregó el artículo, de que les di yo el artículo? Porque muchas veces cuando hacemos la discusión del artículo, alguno de sus compañeros da una aportación importante, ¿sí? Ya sea que haya entendido algo de manera mucho más clara que los demás, o ya sea que en la experiencia que tienen, ¿cómo se llama? Nos dé algún ejemplo interesante. Entonces eso se vale que lo pongan ahí, que lo pongan en su control de lecturas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se vale que lo pongan. Entonces, por eso es que se entrega 8 días después de que se revisa. Hay personas que se ponen nerviosas y me lo entregan el mero día que se revisa. No. Cuando lo vamos a revisar, nada más lo revisamos en clase. O sea, destinamos la clase a revisarlo, a platicar acerca del artículo. ¿Sí? Y oye, a ver, y empiezo yo a preguntar, a ver, fulano, ¿tú qué opinas? ¿A ti qué te gustó del artículo? ¿Qué no te gustó? ¿Qué entendiste? Sutana, ¿qué opinas del artículo? ¿Qué entendiste? ¿Qué parte te gustó? ¿Qué parte te funciona? Etcétera, etcétera, ¿sí? Yo entiendo que por el plan de estudios que ustedes tienen, tienden a ser un poco más biólogos moleculares. Pues déjenme les platico algo. Antes la biología molecular estaba, digamos, distanciada, no peleada, ¿no? Pero muy distanciada de cuestiones anatómicas. Felizmente, ahorita se ha encontrado, y a mí me tiene muy contento eso, ¿no? Porque sí, yo era de los que antes decía, tiendo a ser muy bromista, ¿eh? Así es que si alguna vez alguna de mis bromas causa un poco de problema, pues díganmelo, ¿no? Yo era muy bromista antes de decir de los biólogos moleculares, ¿no? De que no, pues yo no entendía qué tanto estudiaban las moléculas y se me hacía muy artificioso, ¿no? Para mí contaba lo que se veía y también para el maestro, ¿no? Y entonces siempre decía de los biólogos moleculares, así como las hienas del Rey León, ¿no? Además son tan feos, ¿no? Entonces, pero no, ahorita felizmente he encontrado artículos que hablan de genes que se expresan en cuestiones anatómicas. Y pues, padrísimo. Es más, con decirles, hay un tipo de muestreo en medio natural que utiliza la biología molecular. Muestrean DNA residual que quede en agua, sobre todo, esto se utiliza en agua, lo implementaron en otro sitio, pero lo está utilizando el doctor Ramón Bonfil, que se dedica a estudiar. Yo soy biólogo marino. Mi especialidad son los peces, eso se me olvidó decirles. Tanto el doctor Abraham como su servidor, nuestra especialidad son los peces. Pero sabiendo de anatomía, pues sabemos de anatomía de vertebrados, pues sabemos de muchas cosas, ¿no? No solo de peces. Pero nuestro fuerte son peces. Bueno, entonces el doctor Ramón Bonfil, que está estudiando peces sierra, que son muy escasos porque los cazaron mucho, aplicó esta técnica porque intentar ver un pez sierra es muy difícil. Entonces aplicó esta técnica y ahora muestra el agua y se encuentran con muestras de DNA residual, que puede venir de heces fecales, de piel, de piel que se intercambió. Recordemos que la piel se intercambia, o sea, se renueva diario, ¿no? Y no es la excepción en los peces o en los peces cartilaginosos, como es el caso del pez sierra, está emparentado con tiburones. Y él ha encontrado muestras de DNA de peces sierra, lo cual le indica, sin que los vea, que todavía existen. Entonces, ya, felizmente hubo ese acomodo donde yo ya le veo la aplicación y lo interesante a la biología molecular.
¿sí? Para el área de especialidad que yo elegí. Curiosamente, de mi grupo de amigos, cuando fui yo estudiante, éramos 10, y de esos 10, los únicos naturalistas somos 2, y los demás son biólogos moleculares, ¿no? Entonces, ahí pueden darse una idea de cómo, de qué tan importante es la biología molecular, ¿no? Y tanto ha, o sea, vamos, varios compañeros míos lo eligieron como su área de especialización. Yo elegí lo más naturalístico posible como área de especialización. Entonces, bueno, volviendo a lo de los artículos y a todo esto, así es como se van a entregar los artículos, ¿sí? Entonces, les digo, tomen una captura de pantalla, es como van a entregar sus artículos. Prefiero que la discusión sea de ustedes. Ojo, no hay ideas tontas, hay personas cobardes. Personas cobardes que dicen, no, es que si digo esto me van a hacer... Pues yo les digo algo, el primero que te hace en el grupo es el primero que no entendió qué onda, ¿no? Y yo no se los voy a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces he dado pláticas con niños y los niños tienen menos miedo. Este miedo se va haciendo en la secundaria. Los niños tienen menos miedo de preguntar cosas que pudieran parecer tontas y son unas preguntas bárbaras. Es más, para mí dar una plática con niños me obliga a prepararme de cosas que pueden llegar a preguntar, y hay veces que según yo estoy preparado y no, hombre, nada, ¿no? O sea, entonces no tengan miedo de preguntar, no hay preguntas tontas, ¿sí? No hay preguntas tontas, o no tengan miedo de exponer una idea que les pueda parecer absurda. Yo la voy a revisar e incluso a lo mejor hasta la vamos a discutir, ¿no? Si me parece suficientemente interesante. Si es a lo mejor una posición errónea, pues, también lo vamos a platicar, pero no por eso va a ser motivo de burla ni nada, ¿no? Bien. La literatura sugerida. Esta es la literatura que se sugiere. De esta literatura, el que está en negrillas es como que el libro principal que utilizamos. Lo que pasa es que vemos la anatomía desde el punto de vista embriológico, es decir, qué parte del embrión desarrolla qué estructura anatómica, cuál es su función, cuál todo eso. Entonces, el Romer, aunque es un libro viejo, un libro del 86, Romer murió poco después, Alfred Romer murió poquito después, no me acuerdo si en el mismo 86 o 87, ¿sí? Entonces, desgraciadamente este libro, no hay ningún maldito pirata que lo haya puesto en PDF al acceso de las pobres almas que estamos buscando libros en PDF, ¿sí? Entonces, claro, como yo me dedico a cómputo, pues yo digo viva la piratería y todos cantando yo-ho, ¿sí? Entonces, de estos libros, el que trae prácticamente todo el curso es el Romer, que tenemos la edición en inglés, que es la más cuidada y la más, son los más cuidaditos esos libros, porque están en inglés ahí en la facultad, en la biblioteca de la facultad. Hay otros mucho más viejos de 1973 que están en español. Olvídense, están hasta subrayados y todo. Gente que no sabía que a lo mejor subrayas con lápiz, pero después le borras porque no es un libro tuyo. Un libro tuyo sí, subrayalo, ponle marcador indeleble, ponle marcatextos, o sea, ese es un libro vivo, ese es un libro usado. Un libro sin usar es un libro que está intacto, ¿sí? Pero cuando son tus libros, cuando son libros de la facultad o libros de una biblioteca, pues no se recomienda, pero aquí desgraciadamente están así. Y de aquí, pues hay libros otros muy viejos, hay otros un poquito más modernitos. El Cardón, por ejemplo, que funciona bastante bien, me ha funcionado bastante bien, yo lo tengo en PDF. Entonces, aquellos que quieran el libro en PDF, lo que vamos a hacer es que puedo hacer una carpeta en Google Drive y la comparto, porque desgraciadamente el libro es tan grande que no se los puedo enviar por correo.
Cuando la clase es presencial, sí, les pido una memoria USB, les paso estos libros, tengo también por ahí, este también lo tengo, este es una chulada, porque este está en español, es de Álvarez del Villar, del hijo, porque Álvarez del Villar, hubo un Álvarez del Villar, el padre que pues él escribió en los 70s, entonces falleció y ahora el hijo se dedica a anatomía, también se dedica a peces, y no, este diccionario no trae una sola imagen, pero la información que trae es una chulada. Con esto pueden resolver muchas dudas, ¿sí? Digo, el Romer trae todo el curso, pero con este pueden resolver alguna duda de, está la estructura, no la entiendo, etcétera, etcétera. Con este la pueden resolver perfectamente, ¿no? Lo que es el Álvarez del Villar y el Cardón, lo tengo yo en PDF. Entonces, aquellos que lo quieran, hago una carpeta me pasan su correo, hago una carpeta en Google Drive, porque son libros muy grandes, más el Cardón, les digo, en correo no se puede ir. Y ahí lo bajan, ahí lo pueden bajar, o una carpeta en el Dropbox, y ahí lo bajan. Y van a ver qué chulada de libros que son estos, ¿no? Entonces, esta es la literatura que vamos a utilizar, ¿sí? Algunos les digo son libros viejos. El Baker, por ejemplo, de los 70s, olvídense. Ni yo, yo tenía 3 años, yo tenía 2 años en el 70. ¿Sí? Yo tenía 2 años en el 70. ¿Por qué lo seguimos utilizando? Porque el Baker, por ejemplo, es muy importante en cuanto a cuestiones de embriología relacionada con anatomía. Cosa que el Romer, pues medio trae, pero no lo trae tan completo. Y los demás también, ¿no? Entonces, olvídense, también el Kisia Ioniago, lo tengo en PDF. Ahorita que lo estoy viendo, también lo tengo en PDF, ¿no? Para aquellos que quieran. Desgraciadamente, el Hildebrand y el Romer y el Baker no los tengo en PDF. No ha habido ningún alma caritativa pirata cibernético que lo haya copiado para los que estamos deseosos de tenerlo, ¿no? Y miren que lo he buscado, ¿eh? No crean que no. Entonces, esta es la literatura que vamos a utilizar, ¿sí? Y vamos a dar ahorita, dejo de grabar. Vamos a dar son 8:33, vamos a dar unos 10 minutos de descanso. Bueno, al cuarto para las 9, nos vemos, ¿sí? Para que descansen, se despejen un poquito. Antes que demos este descanso, dudas, preguntas acerca de algo que se me haya pasado, acerca de la forma de calificación. Como les digo, no se preocupen cómo se hace un Bauplan. Ahorita vamos a ver un Bauplan muy básico y después vamos a ir viendo cómo se van a ir haciendo los Bauplanes con los que van a ser evaluados, ¿sí? Pero mientras, alguna pregunta, duda, aquí como en los matrimonios, hablen ahora, callen para siempre. Por el momento no. Perfecto. Y vamos a continuar. Bueno, muy bien, Bastián. Muy temprano para una caguama, pero bueno. Eso sí, eso sí. Bien, pues vamos a continuar. Me alegra que estén de buen humor. Vamos a ver la introducción. Vamos a comenzar ya en sí con la materia. Ya aparte, evidentemente esto no va a venir en el Bauplan, pero pues, bueno, pero pues aquí vamos a ver una serie de cosas interesantes, ¿no? Ay. Alguien salió y no veo quién. Profesor, la compañera dijo que le estaba fallando el audio. Allá. Sí, ¿me escuchan bien entonces? Al menos por mi parte, sí. Bueno. Ok, Sí. en la introducción vamos a ver lo que es el pasado, presente y futuro de la anatomía.
Vamos a ver las diferencias entre morfología y anatomía. Ah, Andrea fue quien la sacó. Sí, es que de repente el internet es una cosa maligna, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver las diferencias entre morfología y anatomía. Y vamos a ver que se confunde mucho ese tipo de cosas. Es una idea que se confunde bastante. Vamos a ver las diferencias entre sistema y aparato, los planos anatómicos y la terminología anatómica, la clasificación y bauplan de los cordados y los conceptos actuales de la anatomía. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar esta introducción viendo lo que es el pasado y presente de la anatomía. Vamos a ver parte del pasado. No vamos a ahondar mucho, pero sí es importante que ustedes tengan un contexto. ¿Sí? Tenemos aquí a Aristóteles, establece los fundamentos de la anatomía comparada, y recuerden que Aristóteles es más bien considerado el padre de la zoología, ¿sí? Gracias a sus descripciones, muchos investigadores pudieron hacer descripciones de otros organismos bien entrado el siglo XV, imagínense, ¿sí? Alguien de antes de Cristo, la capacidad de observación que tenía. Fíjense en este dibujo fue sacado de un muy buen libro del doctor Jorge Llorente, que se llama La búsqueda del método natural. Y tenía un alumno, el doctor Llorente, que era un magnífico caricaturista, pero no solo un magnífico caricaturista, sino un magnífico divulgador de la ciencia, porque con una sola caricatura y sin una sola letra, igual que Quino, el de Mafalda, te expresa una idea, ¿no? Él se dio cuenta que hay organismos que vuelan, pero se dio cuenta que mientras la libélula era ligeramente diferente a la mosca, sí era completamente diferente a un murciélago y a un ave. Entonces, si nos damos cuenta en aunque es una caricatura, este razonamiento de Aristóteles, estos dos son artrópodos y estos dos son vertebrados. Entonces, tiene mucha capacidad de observación Aristóteles, ¿no? Entonces, está bastante interesante el dibujito. Esto sería parte del pasado, ¿no? Aristóteles sería uno de los primeros anatomistas que pudiéramos llamarle. ¿Cómo no hablar del pasado y hablar del magnífico anatomista que fue Leonardo da Vinci? Estudia la anatomía de diversos animales y sobre todo del hombre, gracias a sus dibujos. Hagan de cuenta que así dibuja Abraham. Lo malo es que en las clases en línea no lo van a ver, pero bueno, lo van a ver ya con dibujos terminados, pero cuando están en el salón, es una maravilla ver cómo con el GIS rapidísimo, dibuja algo extraordinario, ¿no? Gracias a sus dibujos se tiene ya una idea más detallada sobre la anatomía humana. Es de los primeros en estudiar las extremidades de los humanos y las aves para determinar la anatomía del vuelo, o sea, la biomecánica del vuelo. Es de los primeros en hacer estudios biomecánicos del vuelo, ¿sí? Aquí hay un detalle interesante. Como en la época de Leonardo, todo esto estaba prohibido, ¿sí? El hacer la disección de un cuerpo estaba prohibido por la iglesia. La manera tienen los gises del Rayo McQueen, sí, yo creo. André, estaba fallando su audio, pues salió y volvió a entrar. Muy bien. Está prohibido esto, entonces muy seguramente hubieran linchado a Leonardo cuando presentaba sus dibujos y presentaba sus estudios de anatomía humana. Muy seguramente lo hubieran linchado, pero Leonardo era una persona sumamente hábil en ese aspecto. Está prohibido hacer la disección de un cuerpo porque recordemos que aunque le tocó la época del Renacimiento, todavía se tenía mucho la idea religiosa de que el cuerpo era el templo de la creación divina,
¿no? Entonces era el templo de la creación divina. Entonces, ¿cómo podías hacer algo así? Hacer algo así era pecado, ¿no? Y eso pesaba mucho en esa época. Ahorita en nuestra época, pues ya más bien sería una cuestión bioética la que estaría violentando Leonardo, ¿no? Pero en esa época era una cuestión más bien de índole religiosa. Entonces, muy hábilmente Leonardo, para hacer sus dibujos y hacer sus estudios anatómicos, era usurpador de tumbas. ¿Sí? Es decir, se robaba cadáveres de las tumbas y los estudiaba. Pero muy inteligente Leonardo, no se robaba cualquier cadáver. Porque imagínense que lleguen ustedes a la tumba de su familiar y ya la destaparon, ya se llevaron el cadáver y ya quién sabe dónde está, ¿no? Y entonces pues eso hubiera causado mucho descontento y mucho conflicto de Leonardo con la gente. No, Leonardo usurpaba tumbas de ladrones y de asesinos, los cuales pues, muchas veces eran enterrados en la fosa común, ¿sí? Y entonces eran así como que personas que pues de por sí en su vida habían sido malos, habían pecado, por decirlo de alguna manera. Y pues no merecían ese respeto, su cuerpo ya no era un templo, no era, pues era un ser malo, era un ser maligno, ¿no? Entonces por eso es que nunca hubo ningún tipo de lío con Leonardo, porque decían, ay, pues abrió a un asesino, no, pues bueno, qué bueno, merecido se lo tiene que mancillen su cuerpo por ser un ladrón y por ser un asesino y todo eso. Entonces, gracias a eso, Leonardo pudo lograr este tipo de dibujos. Imagínense, vean esto, ¿no? Qué maravilla ver cómo está acomodado un bebé, sus dibujos, o sea, no, era. Entonces, mucha gente se quedó con la idea de la anatomía en Leonardo. Y ya, evidentemente la anatomía humana ha progresado mucho desde Leonardo, pero para la gente común, gente que tal vez no estudia alguna materia de ciencias naturales, de ciencias de la salud, pues la anatomía se quedó con Leonardo. O sea, por eso cuando dicen, oye, cuando yo digo, me dedico a la anatomía, pues, ¿qué estudias? Si ya está todo estudiado. Hagan una búsqueda de algún bicho y van a ver que no está todo estudiado, ¿no? Entonces, olvídense, es así como que no es tan sencillo, ¿no? De hecho, yo he dirigido algunas tesis y una de las tesis que dirigí es sobre la osteología comparada de unas lagartijas. No había más que 3 artículos y un artículo era del siglo XIX y los otros 2 artículos citaban al artículo del siglo XIX y citaban al artículo de los 30, ¿no? Entonces no hay nada escrito, ya esa niña está por titularse, hizo un magnífico trabajo, ayer todavía estábamos revisando algunas láminas de ellas, pero ya nada más es corrección de algunas cosas y ya, ¿no? Y tenemos ahora al Barón de Cuvier, es el primero en establecer la anatomía comparada como una disciplina autónoma, ¿sí? Gracias a su obra, Lecciones de Anatomía Comparada, es que él es considerado, Leonardo es considerado, Aristóteles es considerado el padre de la zoología y Cuvier es considerado el padre de la anatomía comparada, ¿sí? Ya establece relaciones entre la paleontología y la anatomía y es el primero en plantear la idea de extinciones masivas, ¿sí? Entonces, pues es interesante, ¿no? Ya, sobre todo esta relación entre la paleontología y la anatomía va a ser lo que va a dar pie a muchas cosas, entre ellos la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Vamos a hablar ahora del presente. En el presente, afortunadamente, tenemos grandes investigadores, son pocos, pero no ha dejado de haber investigadores que se dedican a la anatomía. Tenemos por ahí a Dominique Adriaens, él está en la Universidad de Gent, en Bélgica,
se dedica a la evolución de vertebrados, biomecánica y morfometría geométrica. Interesante, chicos, para aquellos que les guste la anatomía, ¿sí? Para aquellos que les guste la anatomía, en la Universidad de Ghent tienen maestría y doctorado en anatomía y anatomía funcional. Tuvimos una alumna de la materia que se fue para Bélgica, desgraciadamente no entró en Ghent, pero entró en otra universidad que también se dedica a cuestiones de anatomía, y ahorita está estudiando, muy brillante la chica, ahorita está estudiando su doctorado en Gran Bretaña, y muy inteligente, muy inteligente la niña, porque dadas las condiciones actuales de las becas de CONACYT, que el obtuso que nos preside no alcanza, cree que es hacer turismo académico, ¿sí? Como en palabras de él. Como podían haberle quitado la beca de CONACYT, esta muchacha se encontró una asociación europea que se llama Marie Curie, en honor a la gran investigadora que fue Marie Curie. Es una asociación que se dedica a apoyar a mujeres en la ciencia, y lo que hace es que en lugar de darles una beca, les busca una plaza dentro de una universidad, y con eso les permite estudiar el doctorado, una plaza, y ya ganaron gente, ya ganaron un cerebro para hacer investigación en el área que quieren allá en Europa. Entonces esta niña está en esta asociación o fundación, desconozco qué sea, ¿sí? Le encontraron plaza en una universidad británica y está estudiando su anatomía del sistema nervioso de aves. En esta universidad ya tiene su plaza, y en cuanto termine, pues se va a seguir ahí, o se va a seguir en alguna otra universidad europea, ya tranquilamente, sin ningún problema. Entonces, chavos, pónganse las pilas, busquen. CONACYT no es la única solución es la solución más sencilla, pero no es la única solución a sus deseos de seguir progresando en el estudio, ¿sí? Entonces, además, bueno, Dominique Adrians, volviendo a Dominique Adrians, en la Universidad de Ghent tiene un instituto dedicado únicamente a cuestiones de evolución de vertebrados, biomecánica y morfometría geométrica. O sea, es un instituto dedicado únicamente a cuestiones de anatomía. Quien quiera seguir su página de Facebook, después se las paso, porque tiene una página de Facebook donde luego publica cada cosa. Evidentemente, pues, se nota ciencia del primer mundo, fotografía ultra rápida, tomografía para ver las estructuras. No, una cosa extraordinaria la Universidad de Ghent. Brincos diera yo de ir a hacer una estancia por allá, ¿no? Bien, otra de las personas, de los grandes investigadores ubicados en el presente, Rui Diogo. Ahorita el doctor Diogo, con el cual tengo la enorme fortuna de ambos, de Dominique y de Rui Diogo, de contar con su amistad. De Dominique únicamente en Facebook, pero del doctor Diogo, cuento con su amistad al grado que tengo su WhatsApp, su teléfono celular. Ahorita se encuentra en la Universidad de Washington. Él es portugués, ¿sí? Estuvo en Ghent, ha estado en un montón de sitios, ha publicado una cantidad enorme de libros. Tengo algunos libros en PDF de Rui Diogo de anatomía, ¿sí? Él se dedica a evolución de vertebrados, pero además también se dedica a cuestiones de antropología anatómica. Entonces, desgraciadamente nos vino a agarrar la cochina pandemia, porque el doctor Diogo iba a venir a dictar un curso intensivo de 15 días a la facultad. Ya lo había yo convencido que viniera a dar una plática y después a dar un curso intensivo de anatomía
animal, 15 días en la facultad. Y se dejó venir la maldita pandemia. El doctor Diogo iba a venir en octubre de 2019 a dar ese curso. Ya estaba yo promoviéndolo entre los alumnos, ¿sí? Afortunadamente, pues quedamos en eso, ¿no? Incluso tanto el posgrado de Ciencias Biológicas como el Departamento de Biología se mostraron interesados en traerlo. Entonces, pues ahora sí que esa posibilidad está abierta cuando regresemos a las actividades presenciales. Entonces, pues cuando esto suceda, ustedes se van a enterar y yo les recomendaría que estuvieran ya sea en la plática o en el curso que dé el doctor Diogo, ¿sí? Porque no, es una cosa extraordinaria, la verdad, sus libros. Es muy mal dibujante, eso sí. Abraham y yo hemos coincidido en que es todavía peor dibujante que yo. Muy esquemático, pero peor dibujante que yo. Pero la cantidad de cosas que ha estudiado el doctor Diogo, la cantidad de bichos. Tiene un libro únicamente sobre musculatura de la cabeza de todos los grupos de vertebrados. Entonces te va hablando de qué músculo se inserta en qué parte y cómo este músculo va variando de un pez, de un tiburón, a un pez óseo, a un ave, a un anfibio, a un reptil, a un mamífero, ¿no? Entonces es una persona extraordinaria en ese sentido, el doctor Diogo. Y la otra persona que yo pongo en el presente con un excelente investigador, aunque él mismo no lo reconozca, nuestro querido maestro, el doctor Kowalkowski, ¿sí? Es el fundador de la materia, se dedica a anatomía de peces y muchas veces se sorprende que algo que hace él se lo piden de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Y se sorprende porque dice, oye, es que ¿a poco allá no tienen investigadores que hagan esto, ¿no? Yo le he hecho ver, no, doctor, o sea, investigadores que lo hagan así como lo hace usted, no los hay. No los hay. Entonces, pues olvídese, ¿para qué le andamos buscando, no? Es más, cuando yo estaba haciendo mi maestría, algunas veces llegué a tener algunos problemillas típicos que hay entre tutor y estudiante. Y me decía, en ese entonces estaba casado, me decían mi entonces esposa, pues cambia de tutor. Ella evidentemente es computóloga, entonces no sabía. Le digo, ¿quién que sepa lo que el doctor? Nadie. Entonces, ni modo, tengo que quedarme aquí y más bien intentar limar asperezas, ¿no? Y gracias a eso, pues hemos forjado una gran amistad, el doctor Cobel y su servidor. Entonces, estos son los tres grandes investigadores que yo diría del presente. Hay otros, debe haber otros, pero los que más publican, los que más presentan cosas, pues son ellos, ¿sí? Dominic tiene su página de Facebook, intenten buscarlo. El doctor Diogo también. Evidentemente Abraham no tiene su página de Facebook, pero bueno, ¿sí? Bien, y vamos a pasar entonces a lo que es el futuro. Dejamos el presente y pasamos al futuro. En el futuro puede estar uno de ustedes donde relacionen los genes a la expresión morfológica y entonces se vea todavía más esa relación tan íntima que hay entre genes y expresión morfológica, entre genes y anatomía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la imagen que les pongo aquí. Entonces, alguno de ustedes puede hacerlo. Alguno de ustedes puede hacerlo desde la trinchera de la biología molecular, o si alguno se dedica a la anatomía, alguno de ustedes puede hacerlo desde la anatomía ya teniendo las herramientas de la biología molecular. Entonces, ustedes son el futuro. Permítanse soñar en grande, muchachos. Permítanse soñar en grande. Sueñen en grande. Eso siempre les voy a decir yo. Sueñen en grande. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos esta magnífica obra. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Era el Vitruvio? Es El hombre de Vitruvio. ¿Autor?
Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. ¿Alguien tiene idea de por qué es tan importante filosóficamente hablando esta obra? Anatómicamente hablando nos presenta los posibles movimientos de un cuerpo humano, ¿sí? De las extremidades. Pero filosóficamente hablando, la otra vez me encontré la explicación y me pareció fascinante. ¿Está bien? Bien, ahí va. La cuestión, ustedes han escuchado el dicho popular que dice, le busca la cuadratura al círculo. Generalmente cuando decimos, ay, este cuate le busca la cuadratura al círculo, nos referimos a personas muy minuciosas que pueden ser incluso a veces hasta algo liosas, ¿no? Algo problemáticas. Y demasiado minuciosas en su trabajo. Pues resulta que, si se dan cuenta, el dibujo del hombre de Vitruvio tiene un cuadro y un círculo. Y fue la manera que encontró Leonardo da Vinci de encontrarle la cuadratura al círculo. Encontró la relación del cuadrado con el círculo a través de la figura humana. ¿Sí? O sea, realmente no es una cuestión matemática, es una cuestión anatómica y filosófica, pero resulta interesante. Leonardo encontró la cuadratura del círculo y es relacionado a la figura humana. Entonces, breviario cultural para que les quede ahí, muchachos. Bien, pasamos a este bombón, a esta preciosidad de mujer, que nada más por tener más lana y tener ojos claros me la ganó Gerard Piqué, pero bueno. Todos hemos escuchado, a lo mejor, creo que es Pies Descalzos o algo así, ¿no? Todos hemos escuchado esta canción donde Shakira dice, se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. Pues me podrá gustar mucho Shakirita y lo que sea, pero cometió un error, un craso error, ¿sí? Un error enorme. Si esto fuera cierto, si tomáramos literal su canción, quiere decir que pues, se le acaba el argumento y la metodología cuando Gerard Piqué se le aparece de esta forma. Ay, no quiere, me choca que esto se traba de repente. Se le aparece de esta forma. O sea, cualquiera se nos acaba el argumento, la metodología y hasta el aire, caramba, ¿no? O sea, se nos aparece un ser humano caminando así, podemos pensar en ese, no sé, Guerra Mundial Z o algo por el estilo, un zombie o algo así, ¿no? The Walking Dead o algo así. Ahí la cuestión es que Shakirita confundió los términos. Resulta que esto es anatomía y esto es morfología. Entonces, a lo que se quería referir ella es a la morfología, no a la anatomía. Y muchos toman erróneamente este tipo de cuestiones así, confunden anatomía con morfología y sí, empiecen a fijarse, ya empiecen a ser más cuidadosos en ese sentido y van a encontrar que es cierto, que es muy es muy común que se cometa ese error. Otro que ya le escuché también la canción, nada más que no es tan, bueno, para mí no es tan agradable de ver, pues es Enrique Iglesias, y no recuerdo muy bien la canción, entonces resulta que también confunde anatomía con morfología. Basándonos en este ejemplo, que si quieren ustedes es muy burdo, pero ya les va dando una idea, pasamos a lo siguiente.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Déjenme que esto se traba. Morfología y anatomía, que son muy confundidas muchas veces. Morfología viene del griego morfos, forma, y logos, tratado. Los conceptos claves en morfología son alometría, plan corporal, morfoespacio, simetría, homología. ¿Sí? Se refiere al aspecto sin hacer cortes. Mientras que la anatomía viene del verbo griego anatener, que significa cortar a lo largo. ¿Sí? Anatener, así es como se escribe en griego, significa cortar a lo largo. Entonces, los conceptos claves de la anatomía son la homología, la analogía, la topología, relación entre órganos y plan corporal. Si nos damos cuenta, hay algunas cuestiones, algunos conceptos claves entre morfología y anatomía que son similares, de hecho, los comparten, ¿sí? Pero la anatomía es considerada la ciencia de las homologías. Vamos a ver muchas veces, y digo, ahorita ya es más sencillo, ahorita que no hay examen es más sencillo, porque Abraham es muy dado a decir de repente, ah, y tal órgano, pero lo dice así como si se lo estuviera olvidando, ¿eh? Ah, tal órgano es homólogo de tal órgano. ¿Ya? Ustedes se preocupan más por copiar el dibujo, que está muy bien hecho y todo, y resulta que lo que les preguntan en el examen fue eso que dijo así como que se le estaba olvidando, ¿no? Pregunta muchas homologías el Dog Abraham, me encanta preguntar homologías. Sí, entonces, ahorita les digo lo bueno, no hay examen, pero cuando aquellos que llevan la materia de manera presencial, olvídense, tienen que estar al pendiente de lo que diga el maestro Abraham acerca de la homología de un órgano y otro, porque eso va a ser lo que va a preguntar. Entonces, me voy a regresar. Ya viendo esto, me voy a regresar a la anterior diapositiva. Anatomía significa corte. Aquí hubo un corte de piel, hubo un corte de musculatura, por eso vemos esto así. Morfología significa la forma sin necesidad de corte. Entonces vemos aquí la figura de Shakira. Y aquí vemos la figura de un varón, ¿no? Aquí vemos, de hecho, fíjense, ya al no haber piel, podemos ver cómo está ubicado el pene y los testículos, ¿no? Cómo están en la cavidad, fuera de la cavidad visceral, pero cómo se relacionan con ella. Entonces, aquí sí hubo corte, acá no hubo corte. Entonces, si hay corte, si hay algún tipo de corte, estamos hablando de anatomía. Si no hay ningún tipo de corte, estamos hablando de morfología. Ojo, si yo hago un corte aquí, si yo hago un corte aquí y retiro músculos y huesos y veo la organografía interna, ahí sí es correcto, sin hacer ningún, ya el corte fue en el cuerpo, pero si yo veo la organografía interna, ahí sí es correcto. Y fíjense, esto puede resultar a veces confuso, pero reflexionenlo bien. Si no ha habido ningún corte en pulmones, intestino, corazón, ni nada de eso, es correcto hablar de morfología interna. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy viendo la cavidad visceral, abro mi bichito, o aquí estamos abriendo este cuerpo que ya está de por sí así, es un cadáver plastinado. Si yo lo abro, pero no toco nada de la organografía de la cavidad visceral, ahí es correcto decir, bueno, la morfología interna o la morfología visceral de tal organismo es de esta manera, no, lo empiezas a describir. Ahí es correcto aplicar el término morfología porque no estás cortando el órgano, ¿sí? Cortaste el cuerpo, cortaste el resto del cuerpo. Profesor. Espero quede claro porque sí puede resultar a veces un poco confuso. Morfología es cuando no hay corte, anatomía es cuando hay corte. Entonces, si yo veo un corazón, estoy viendo la morfología del corazón. Si yo hago un corte en el corazón para ver las
las válvulas, la mitral, la tricúspide, todas esas, entonces estoy viendo la anatomía del corazón. Si yo veo un corazón intacto, sin cortar, estoy viendo la morfología del corazón. ¿Sí queda claro esto? Entonces, cuando haya implicado un corte, es anatomía. Cuando no haya implicado ningún corte y estemos viendo el órgano tal como es, se vale decir morfología. ¿Sí? Profesor, disculpe. Sí. Le tengo dos dudas. Uno, entonces, digamos, la morfología interna de esa persona es la anatomía como tal de ese humano. Se podría decir. Exactamente. Bueno, Exactamente, sí. y dos, en lo que respecta al método de evaluación, entonces lo del 60% del Bauplan va a ser de su parte, mientras que lo del profesor tiene otra forma de evaluación o... No, esto es de los dos. Esto es de los dos. Sí, no, la forma de evaluación estuvimos de acuerdo los dos. En la que estamos dudosos es el seminario, porque entendemos que es complicado, pero no, la evaluación es de parte de los dos, o sea, ambos revisamos, primero me llegan a mí los bauplanes, yo les doy una revisada, hago algunas anotaciones, después se los paso al doctor, él evidentemente pues ve también mis anotaciones, hace algunas otras anotaciones y ya entre los dos decidimos más o menos cómo se califica, ¿sí? Entonces, por eso ustedes, les voy a mostrar más adelante, voy a buscar los bauplanes de un semestre anterior, ¿sí? Para que ustedes vean cómo los elaboraron o sea, ahí se vale que se explayen, que pongan dibujos, que hagan dibujos ya sea ustedes o pongan ilustraciones que busquen en internet, todo esto, o sea, se vale que lo hagan. Entonces, el método de evaluación es parejo, es tanto del doctor como mío. Que los dos damos una clase diferente, o sea, digamos, el Bauplan va a ser básicamente la cuestión anatómica de los organismos, de los distintos taxones de vertebrados, ¿sí? Peces cartilaginosos, peces óseos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ya la parte que yo les doy es nada más como, esa no se va a preguntar, la parte de biomecánica y de ecomorfología, es como un extra, pero esa no se va a evaluar. ¿Sí? Esa parte no se va a evaluar. Vamos a evaluar la parte más compleja y más, porque es mucho, aunque lo otro es complejo, no lo vamos a ver así tan en profundidad, ¿eh? O sea, nada más, como ahorita lo que mencioné de las hienas, ¿no? Entonces, vamos a ver más bien la parte anatómica, cómo se presenta, ¿no? Cómo se va presentando, cómo va cambiando. Por ejemplo, los riñones, por ponerles un ejemplo. Los riñones, en los agnatos, el riñón es un pronéfros. En un mamífero es un metanéfros. Bueno, entonces en el Bauplan ustedes van a poner, bueno, en los agnatos es un pronéfros, en los mamíferos es un metanéfros y los conductos pronéfricos, algunos degeneran, es decir, se reabsorben y otros se transforman en estos conductos. Eso sería más o menos, ¿sí? ¿Sí queda claro? O sea, luego vamos a ver, nos va a enseñar cómo hacerlo y todo Sí, eso, le ¿no? vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a buscar uno de los planes que han hecho en semestres anteriores. Lo voy a poner así compartido para que vayan viendo, porque hubo una niña que puso dibujos, otro compañero de ustedes que también puso esquemas, y esquemas que él sabe, o sea, como el cuate ya trabajaba, no tenía mucho tiempo, entonces él más bien eran imágenes de internet y todo, y sin embargo, estaba muy enriquecedor su Bauplan, ¿no? Porque ponía esquemas y además daba la explicación en el Bauplan. Entonces, eso es lo que va a ser importante. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por eso. Y como les digo, la evaluación es de ambos. O sea, la evaluación es de ambos. No quiere decir que yo evalúe de esta manera y el doctor de otra. Esta evaluación funciona para los dos. O sea, ambos vamos a revisar y ambos vamos a ver cómo se evalúa.
Entonces, por eso tienen ustedes que ser muy detallistas en su Bauplan, en los esquemas que ponen, y no va a importar la extensión de hojas. Ahora, también, si ustedes son capaces de redactar y en poco espacio poner información importante, tanto de imagen como de texto, pues eso es todavía más enriquecedor, ¿no? Pero sí, vamos a ver un ejemplo más adelante para otra clase. Ahorita no lo tengo listo, pero sí, les prometo que para otra clase les tengo el ejemplo del Bauplan para que estén tranquilos ahí de cómo se va a hacer. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Bueno, entonces, pues ya vimos esto, ¿no? Ya quedó claro esto. Ahora, otra cosa que también muchas veces, no, aquí sí es muy difícil confundirlo, y porque incluso desde la primaria nos van diciendo esto, ¿no? No nos dicen la diferencia, pero ustedes recuerden en la primaria de repente, ay, es que me pidieron una monografía del sistema nervioso y me pidieron una monografía del aparato digestivo. Y ya lo estamos manejando así. Sin embargo, en la primaria no nos dicen la diferencia. Sistema. Ahí va la diferencia para que se la vayan aprendiendo. Sistema. Es el conjunto de órganos formado de un mismo tejido y origen embrionario que concurren en la misma función. Ejemplo, el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Cuántas capas blastodérmicas tenemos y cuáles son? Son 3, ¿no? 3, ¿no? Son 3, El exactamente. ectodermo, mesodermo y endodermo. Muy bien. Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a sistema, estamos refiriéndonos a un conjunto de tejidos, a un órgano, ¿sí? A un órgano anatómico que se formó en el mismo tejido y origen embrionario, es decir, se va a formar en el endodermo, o se va a formar en el mesodermo, o se va a formar en el ectodermo, y van a concurrir en la misma función. Para que les quede más claro, si yo tomo una muestra de un cerebro y lo divido hasta que me quedo con una célula, ¿cuál es la célula por excelencia de un sistema nervioso? ¿Cuál es su célula base? La neurona. La neurona. La neurona. Entonces, yo puedo tomar una neurona de un cerebro y puedo tomar una neurona motora de la punta del dedo gordo del pie, ¿sí? De algún nervio que llegue ahí, y voy a encontrar que, aunque tengan algunas especializaciones, sobre todo la neurona motora, son muy similares. Y si yo pudiera ir viendo el desarrollo embrionario, me voy a dar cuenta que viene del mismo tejido y el mismo origen embrionario, ¿sí? Entonces, eso va a ser un sistema. En cambio, un aparato es el conjunto de órganos diversos que concurren en la realización de una misma función. Ejemplo, el aparato digestivo. Aquí vamos a tener que los dientes los forma el ectodermo, la garganta, o sea, lo que es el esófago lo forma el mesodermo, va a haber partes que forme el endodermo, es decir, ya no vienen de un mismo origen embrionario, ya no vienen de un mismo tejido. Bueno, aquí no les puse el digestivo, puse el respiratorio, pero es en esencia la misma cosa, ¿sí? Vamos a tener diversas capas blastodérmicas que se van a juntar y van a realizar una misma función. Cuando hablamos del digestivo, estamos hablando de que las 3 capas blastodérmicas están interviniendo, ¿sí? Vamos a tener órganos que se formaron en cualquiera de las 3 capas blastodérmicas y van a concurrir en la misma función, sea respiración, sea ¿cómo se llama? Digestión. ¿Sí queda clara esta diferencia, muchachos? Sí,
Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues ya saben entonces las diferencias entre sistema y aparato. Entonces, cuando hablamos de sistema es de un mismo origen embrionario. Cuando hablamos de aparato es de un distinto origen embrionario, aunque a lo mejor se juntan para hacer la misma función. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Esto cómo les cuesta trabajo. Y lástima que la clase no sea presencial, porque aquí yo encontré la manera que les costara menos trabajo aprenderse esto. Los planos anatómicos o de simetría. ¿Saben cuál era? Me llevaba mis botecitos de Play-Doh, de la plastilina esta epóxica, y los ponía a armar un animalito, el que ustedes quisieran. A ver, armen un animalito, háganlo ahí, hagan la figura. Y ahora vamos a hacer un corte sagital que nos queda. Júntenlo otra vez, por eso les daba plastilina, ¿no? Pero, bueno, más que plastilina, pero la plastilina, la bronca es que hay que aguadarla primero. En cambio, el Play-Doh, la supermasa dichosa esta que le llaman, o que le llamaban antes, ahora el Play-Doh, ya está aguadita, entonces lo puedes volver a juntar. Es un corte imaginario que divide un organismo. Existen diversos planos como el plano sagital, transverso, frontal, longitudinal, horizontal, parasagital, peridinal, etcétera. ¿Sí? Para que vaya quedando más claro. Tenemos un caballo. Todos conocemos un caballo. Digo, a mí no me agradan los caballos, pero de hecho siempre les digo cariñosamente comida para perro, pero bueno, habrá quien le gusten mucho. A mí me chocan por nerviosos, pero bueno. Ok, tenemos un caballo. Y tenemos aquí una serie, esta imagen por eso me gusta, tenemos una serie de planos. Fíjense, si yo parto el caballo exactamente a la mitad, antes que esto, ¿nosotros qué simetría tenemos, muchachos? Bilateral. Tenemos. ¿Mande? Bilateral. Bilateral, perfecto, sí. Tenemos simetría bilateral. Bueno, esta simetría bilateral es cierta solamente cuando hacemos un corte sagital o cuando lo vemos en un plano sagital. Este plano sagital es este corte como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Nos va a dividir al caballito, en Andrea, ¿qué problema está teniendo con su conexión? Qué bárbara, pobre. ¿Sí? Este corte sagital o este plano sagital nos va a dividir, va a ser el que nos va a dar la simetría bilateral, porque va a haber lo mismo, morfológicamente hablando, va a haber lo mismo de un lado que de otro. ¿Por qué dije morfológicamente hablando, muchachos? Porque anatómicamente, es decir, el interior del animal va a ser distinto. Los órganos están Exactamente, distintos. Sí. perfecto, muy buena respuesta. Sí, recordemos que uno de los pulmones, en el caso de mamíferos, tiene 2 lóbulos y otro tiene 3. Entonces, allá la simetría bilateral ya no aplica. El corazón, tenemos uno solo y está más echado hacia el lado izquierdo. El hígado, tenemos uno solo y está echado hacia el lado derecho. Perdón, en la mayoría de las personas. Hay personas que por alguna cuestión genética nacen al revés. Y yo tengo una conocida que nació al revés, ¿no? Es decir, en lugar de tener en el lado derecho su hígado, lo tenía en el lado izquierdo. Y su páncreas, en lugar de estar en el lado izquierdo, estaba en el lado derecho. Entonces la iban a operar. Esto fue hace años antes de la Michelle. ¿Saben? Si tienen duda, abran su micrófono, porque luego el chat tardo en verlo, ¿eh? ¿Ahorita tiene alguien alguna duda? ¿Está bien? No, profe. Bueno, ok. Si es que en el chat tardo en verlo, mejor abran su micrófono e interrúmpanme, porque yo me voy como gorda en tobogán. Rapidito, ¿no?
Bien, entonces les digo, a esta amiga la iban a operar de la vesícula en una época que no había todavía tomografías ni nada, y entonces, pero le llamaban la atención que le dolía del otro lado. Entonces decían, no es que el dolor irradia, decían los médicos. Abren, porque todavía no había tampoco cirugía laparoscópica, abren y sorpresa, ¿no? O sea, casi me los imagino en ese momento, yendo por su libro de anatomía humana, pasando las hojas, a ver en dónde estaba el hígado y en dónde estaba la vesícula biliar, porque abren y se encuentran un páncreas. Abren del lado derecho y se encuentran el páncreas, ¿no? Hasta que a alguno de los cirujanos se les prende el foco y, oye, ¿y si abres del otro lado? Abrieron del otro lado y sorpresa, ahí estaba la vesícula biliar y ahí estaba el hígado. Mi amiga resultó ser del 1% de la población que tiene sus órganos al revés. Curiosamente, les digo, en esa época que la operaron, no había cirugía laparoscópica todavía, entonces era abrir, y entonces le dejaron abierta del lado derecho y abierta del lado izquierdo, ¿no? Entonces, cuando me mostró sus cicatrices, le digo, mira nomás, le digo, tú te puedes pintar el cuerpo y puedes pintarte una sudadera y ya tienes ahí las bolsas, ¿no? Una de cada lado. Entonces, muy buena la respuesta que me diste. ¿Quién me dio la respuesta de por qué anatómicamente no Yo, aplica? profesor. ¿Mande? Sí, pero ¿tu nombre? José Joaquín. Ah, muy bien. Sí, es que aquí, como tengo una presentación, no me aparecen, ya ves que se activa la pantallita, aquí no me aparece. Si estuviéramos nada más el recuadro con nosotros, me aparecería perfectamente. Muy bien. Entonces, esto es hablando morfológicamente, ¿sí? Entonces, el plano sagital nos va a dividir al caballito en dos partes exactamente iguales. Tenemos una oreja de un lado, otra oreja de otro lado, un ojo de un lado, otro ojo de otro lado, una narina de un lado, otra narina de otro lado, una pata delantera de un lado, otra de otro lado, y las dos mitades van a ser porciones laterales, ¿sí? Porciones laterales. Además, cerca de donde se da el corte, ya estamos aprendiendo aquí terminología anatómica. Cerca, en el punto donde se da el corte, vamos a hablar de la porción medial. Y lejos de donde se da el corte, por ejemplo, aquí donde estoy poniendo el puntero láser, sería la porción lateral. Ahorita vamos a ver qué importancia tiene esto, ¿sí? Entonces, ¿queda claro cuál es el plano sagital? Ahora, Sí. detalle interesante. El plano sagital de un cuadrúpedo es distinto al de un bípedo. Y todos los planos van a ser diferentes. Entonces, ahí es donde viene de repente la confusión cuando trasladamos estos planos de un cuadrúpedo, como es el caso de un caballo, a un bípedo. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Si hacemos otro corte, este que estamos viendo aquí, nos va a dividir igual al caballo en dos mitades, pero ya no van a ser dos mitades iguales. Entonces, aquí sí nos va a dividir al caballito en la parte posterior, o sea, de esta parte de la cavidad visceral hacia la cola, y en la parte anterior, de esta parte de la cavidad visceral hacia la cabeza, ¿sí? A este plano, a este tipo de corte, le llamamos un corte o plano de tipo transversal. ¿De acuerdo? Ahorita pueden estar tranquilos de que los cortes y los planos nada más los vamos a ver aquí, pero sí los vamos a ir recordando porque, por ejemplo, cuando la clase es presencial y hacemos disecciones, tenemos dos riñones. Entonces yo les pido, cuando me toca a mí dar laboratorio, les pido, a ver, a un riñón háganle un corte sagital y díganme qué información les da. Y a otro riñón le hacen un corte de tipo frontal y díganme qué información les da. Curiosamente, según el corte, ya en un órgano, no en el organismo completo, sino ya en un órgano, nos da información diferente. Nos permite ver cosas diferentes. ¿En dónde no aplica eso? Porque el órgano no es simétrico en un corazón.
De hecho, en un corazón el corte tiene que ser especial, porque si hacemos un corte sagital, transversal o frontal, vamos a tener información incompleta de lo que es el corazón. Pero en un riñón, sí, o sea, un corte sagital nos va a mostrar, por ejemplo, las pirámides renales, nos va a mostrar el túbulo colector, el interior del túbulo colector, ¿sí? Y si hacemos un corte de tipo frontal, vamos a ver otra información. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, entonces, ¿quedó claro esto del plano transversal? Sí. Yo corto al caballo aquí, como lo estoy señalando en este cuadro, es lo que se llama un corte o plano frontal. Una vez más nos va a dividir al caballo en dos, pero nos lo va a dividir en un plano dorsal y un plano ventral. ¿Sí? Aquí va a haber un detalle también en el corte frontal, también más terminología anatómica. Si estamos cerca del corte o cerca de la parte media del caballo, vamos a decir que es una parte proximal. Y si estamos lejos, vamos a decir que es una parte distal. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer una descripción científica, anatómica mediante planos de las pezuñas del caballo? Las pezuñas del caballo se encuentran en la porción distal de las patas. Es decir, la porción más alejada distal es aquello más alejado del cuerpo. ¿Sí? De tal manera que si yo extiendo los brazos hacia los lados, la parte más alejada de mi cuerpo van a ser los dedos. Entonces ahí mis dedos están formando la parte distal. ¿De acuerdo? Y la parte proximal va a ser mi hombro. ¿Sí? Entonces, para que no solo tiene que ver con corte, sino tiene que ver con el centro del cuerpo, para que se lo vayan aprendiendo. Por ejemplo, donde se da la articulación de mi pierna con mi cadera, ¿qué será? ¿Parte proximal o parte distal? Distal. ¿Vale? Distal. No, es proximal. ¿Por qué? Porque está muy cerca ya del centro de mi cuerpo. ¿Sí? En cambio, si yo digo mi pie, vamos, comparando con los dedos de los pies y donde se da la articulación del fémur con la cadera o donde se articula mi muslo con mi pierna con mi cadera, ¿cuál es la parte proximal y cuál es la distal? ¿Podría repetir otra vez? Se me trabó un poco. La distal sería la de los pies y la proximal la de la cadera y el fémur. Exactamente. Entonces, repito para quien se le confundió un poco la idea. Donde se articula mi muslo, mi pierna con mi cadera, es la parte proximal. Y la punta de mis dedos o mis dedos del pie son la parte distal. ¿De acuerdo? Hay ocasiones que también se utiliza como punto de referencia en esto de los planos la columna vertebral. Entonces, vamos a hablar de partes posaxiales y partes preaxiales, pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Déjenme ver si tengo la figura del humano. Es que no me acuerdo si la puse. Bueno, más la imaginé. Bueno, aquí está para que vean cómo se utilizan estos términos anatómicos sin necesidad de corte, pero cómo se utilizan los términos anatómicos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama esta parte de todos los animales cuadrúpedos? ¿Alguien tiene una idea de cómo se llama esta parte? Yo creo que la han visto en alguna descripción, pero no, a lo mejor no se acuerdan. Sobre todo es muy dado a presentarse cuando nos están describiendo un perro, razas de perros.
Entonces dice, tal raza de perro tiene tantos centímetros de altura a la cruz. ¿Lo han visto? Yo no. ¿Nadie? Bueno, es que yo antes consultaba muchos libros de razas de perros y de caballos. Aunque los caballos no me agradan, pero me gustaba saber de razas de caballos y de perritos. Bueno, esta parte que estoy señalando del gatito es lo que se llama la cruz, es donde confluyen los dos omóplatos, ¿sí? Si nos damos cuenta, en sí la altura del gatito es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza está más elevada. Pero como parte de una cuestión ya más sistematizada, se decidió que los animales cuadrúpedos, ya que pueden tener la cabeza en cualquier posición, la altura que no se altera con el movimiento es precisamente esta parte donde están los omóplatos del animal. Entonces se le llama la cruz. Entonces, si yo les preguntara en dónde está ubicada la cruz de un perro o de un gato, ustedes me tendrían que contestar. La cruz de un cuadrúpedo se encuentra en posición anterodorsal. ¿De acuerdo? Si yo hablara de la parte final del muslo del gatito, ¿sí? O de donde se encuentra su vientre, o donde se encuentran en el caso de un gato macho, que tenemos los testículos por aquí, tendríamos que hablar, los testículos de un gato se encuentran en posición posteroventral, ¿sí? Entonces, dorsal, ventral, posterior, anterior. ¿Ya se dieron cuenta cómo se van mezclando estos términos anatómicos? Si viéramos al gatito así, lo tenemos dormido. Y viéramos al gatito así, yo les preguntara, ¿dónde está la articulación del hombro del gato? Del hombro del gato con la pata. Anterodorsal. Anterolateral, ¿sí? Y si yo les dijera, ¿dónde está su ombligo del gato? Que digo, en gatos y perros, el ombligo queda muy invisible, pero por ejemplo, nuestro ombligo, ¿en qué parte estaría? Posteromedial. Posteromedial, ¿sí? Porque ¿Cuál esta es la parte, diferencia de posteromedial y posteroventral? posteromedial o postero, ¿qué? Perdón, se vició el sonido y no te escuché. Ventral. También pudiera ser posteroventral, ¿sí? Dependiendo, muy bien, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque va a depender de la postura anatómica. Va a depender mucho de la postura anatómica. Te digo, déjame ver si tengo al ser humano. Ah, sí lo tengo. Fíjense la diferencia, y ya con esto terminamos, porque sí, ya los noto cansaditos, pero muy buenas participaciones que han tenido. Fíjense la diferencia entre un organismo bípedo y un organismo cuadrúpedo. Fíjense aquí este corte que nos divide, este corte, ¿en qué nos divide? Este que estoy señalando. Anterior y posterior. Espera, ¿cómo se llama ese corte? ¿Es el transversal? Es el transversal. No, el transversal Frontal, es ¿no? ¿No es el frontal? frontal. Es sagital, ¿no? Nos divide en vientre y dorso. Esto nos va a confundir bastante si yo me regreso al caballo, que es un cuadrúpedo. ¿Sí? Sí, es el frontal, tienen razón, es el frontal. ¿Sí? Porque el frontal nos divide en dorso y vientre. Y entonces, en un ser humano, este corte frontal, es que aquí no, bueno, aquí le dan otro nombre, el cráneo caudal. ¿Sí? El eje cráneo-caudal le dicen, ¿sí? Pero este va a ser el que nos va a dividir en vientre y dorso.
al haberse movido ese plano de corte, ese plano anatómico, en un bípedo y en un cuadrúpedo nos confunde. Entonces, por eso tienen que estudiarlo muy bien. ¿Sí? Por eso tienen que estudiarlo muy, muy bien. Porque en un bípedo y en un cuadrúpedo, estos planos tienden a cambiar un poco. ¿Sí? El transversal no hay problema, porque nos va a dar, el transversal nos va a dar el plano inferior y bueno, la parte superior, la parte inferior, ¿sí? Pero sí va a haber algunos cambios ahí interesantes. Bien, pues yo creo que, déjenme ver si hay alguna otra imagen relacionada, creo que no. Profesor, pero al final no vimos entonces la diferencia del plano, bueno, posteroventral y posteromedial, ¿no? Ajá, ¿No hay diferencia exactamente, de hecho, entonces? ¿mandé? ¿No hay diferencia entonces? Hay diferencia, hay cierta diferencia. Entonces, Eso aquí, es. por ejemplo, si nosotros, lo que tú comentabas, ¿no? Si el ombligo, ¿cómo podríamos describir nuestro ombligo en dónde está? Que está aquí ubicado más o menos en el punto rojo. ¿Cómo lo describirías en los planos? Que se encuentra Está ahí en el eje anterior, ¿no? en un plano anterior, ya sea ventral, vento anterior o ventral anterior, ¿sí? Pero si estamos hablando si estamos hablando en un, no, pues sí, no hay de otra, no hay de otra, ¿no? Aquí el eje, como nos lo está mostrando, antero-posterior, pues acá atrás, dorso-ventral, ¿sí? Entonces, ahora esto, si lo trasladamos, lo que decíamos, si lo trasladamos a órganos, fíjense, este corte, ¿qué tipo será? Sagital. Exactamente, es una sección sagital, porque nos divide la pierna, aunque digo, aquí los dedos, pues no va a quedar exactamente lo mismo, tan lo mismo de un lado que de otro, a menos que se dividan los dedos, nos va a dar dos porciones laterales de la pierna, ¿sí? Una sección transversal fíjense qué información nos da esto, y acá qué información nos da esto, ¿no? Vemos aquí los músculos, exactamente su punto de anclaje, y vemos parte del músculo, y aquí no vemos el punto de anclaje del músculo, pero vemos más o menos el grueso del músculo y parte una sección del hueso, ¿sí? Aquí en este caso sería una sección del húmero, ¿sí? Acá una sección oblicua. Aquí tenemos un cerebro. Fíjense la información que nos da un plano coronal. Nos da información acerca nos oculta un poco de información del cuerpo calloso que queda aquí en medio, pero nos da una idea de los lóbulos, de las partes laterales del cerebro. Un plano sagital, el plano sagital es de los mejores porque nos da información de todo el neocórtex, de todo el cuerpo calloso que es esto, y del cerebelo, ¿sí? Un plano horizontal, que es como se ve esta línea, fíjense, nos va a dar solamente cierta información de algunos lóbulos del cerebro. Entonces, esto me gustaría que lo repasaran, que lo buscaran, ¿sí? Para que lo repasen bien y les quede más o menos claro, sobre todo la parte de esta del bípedo y el cuadrúpedo, porque sí hay ciertos cambios, y váyanse aprendiendo ya los planos, ¿no? Que ahorita pues nos los vamos a platicar cuando veamos alguna imagen, pero en el laboratorio lo aplicábamos más, ¿no? Porque sí, de repente, a ver, a los riñones hazles un corte de este estilo, a los testículos hazles un corte de este estilo y de este otro estilo, y qué información te da. Y ya se dieron cuenta que según el tipo de corte, o sea, ¿para qué me va a servir esto? Porque según el tipo de corte que yo tenga, va a ser la información, y aquí con el cerebro creo que es mucho más que claro, ¿no? Va a ser la información que yo pueda obtener de este cerebro. O sea, desgraciadamente el cerebro es uno solo, entonces solo puedo hacer un tipo de corte.
Pero si yo estoy estudiando, por ejemplo, el cuerpo calloso de un cerebro, ¿qué corte va a ser el que me va a dar mejor información acerca del cuerpo calloso y el que voy a aplicar? Un corte sagital, ¿no? El corte sagital, exactamente, ¿no? Porque aquí vamos a ver cómo está el cuerpo calloso y toda esta parte que forma parte del sistema límbico y todo esto, ¿no? E incluso vemos parte del cerebelo. Si yo hago un corte de tipo coronal, un corte de tipo horizontal, el cuerpo calloso queda oculto por parte del tejido del tejido cerebral, de todo el neocórtex, y no lo voy a poder ver. Aquí tendría que retirar esta parte para poder ver la porción exterior del cuerpo calloso, ¿sí? Aquí tendría que hacer, aquí y acá, en el plano, en el corte horizontal y el corte coronal, tendría que retirar tejido de aquí para poder llegar hasta el cuerpo calloso porque me lo está ocultando, ¿sí? Pero para estudiarlo bien, el corte sagital, ¿sí? Entonces, aquí dejo de compartir pantalla. Vamos a dejarlo aquí. A ver, hay algo en el chat. Ah, ya. Ok. Sí.